pues darle Profesor, faltan compañeros todavía. bienvenida a cada uno de ustedes, pues niños, nuevamente nos estamos conectando nuevamente para nuestras clases de geografía. El día, buenas tardes, buenos días, todavía en algunos días. Así que mis niños, hoy día nos vamos con todo con la clase de geografía, ¿sí? Muy bien, chiquitos. Hoy día nos vamos con la clase de geografía, así que chicos, las clases tienen que ir para adelante. Las clases no tienen que parar. Así que chicos, ustedes de ahí de su casita y yo desde acá, de este lugarcito, impartiendo todo lo que es justamente no, el conocimiento, los temas que tú tienes que saber y aprender, niños. Ay, niños. Muy bien, niñitos. Hoy día vamos a hablar también de un tema que tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo que es con lo que pasa, pues, niños, a veces en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, en nuestra naturaleza, pues, niñitos, ¿ya? A veces se presentan así, a veces de un momento oportuno. A ver, hace 2 días, mis niños, a ver, sí, pues, hace 2 días, a ver, ustedes pudieron de repente escuchar. Las ciudades más importantes, las ciudades Ya, más importantes. Sí, ya, sí, pero hoy también, perfecto, pero hoy vamos a ver todo lo que sucede, por ejemplo, los fenómenos que se pueden presentar en nuestra naturaleza. ¿Ya, mis niños? A ver, hace 2 días, si ustedes pudieran escuchar de repente, o por la televisión, observar qué es lo que pasó. Hace 2 días, muy tempranito, acerca de las 6:30. ¿Ah? Bueno. Muy bien, chiquito, muy bien. Solamente escuchó nada más Javier. El resto de niños no escuchaban seguro, estaban durmiendo seguro, pues. Profesor, eso fue ayer. Ah, muy bien. Profesor, yo la escuché. Muy bien, muy bien. Entonces, chiquitos, ya, muy bien. Entonces, miren, niñitos, ya, ahora sí, ciérrenme sus micros. Micros apagados, por favor, ya. Tu micro apágame, Luana, por favor. Micros apagados. Muy bien, chiquitos. Entonces, niñitos, esos son, pues, vamos a ver hoy día sobre los fenómenos, niñitos. Los fenómenos que se presentan en la naturaleza, pues, por ejemplo, ¿ves? Hace 2 días se presentó un fenómeno que hace 50 años no ocurría aquí en Lima. Mira, y de pronto, pues, imagínate, estos truenos, estos relámpagos, mayormente mis niños, se escuchan, ¿dónde? Se escuchan en las partes de la sierra, venidos. Allí así, ya esas personitas que viven ahí, pues ya casi ellos se han adaptado, ¿no es cierto?, a estos tipos de, ¿no?, de fenómenos que se presentan ahí en estos lugares. Así que para ellos no les de mucho, ¿qué te digo?, que digamos que les cause un poco de admiración o miedo. ¿Por qué? Porque ya están ellos acostumbrados a los truenos y a los rayos. Pero en cambio acá en Lima, pues justamente es costa, pues, ¿no es cierto? Y no se da, pues casi no se da esos acontecimientos. Pero no es para poder alarmarnos ni tampoco poder preocuparnos, porque es parte de nuestra naturaleza, niñitos. Sino que hay que estar un poco, ¿qué te digo? Por supuesto que protegernos, porque cuando pasan estos sucesos, ¿no?, de esos relámpagos, justamente son descargas eléctricas, mis niñitos, ¿ya? Son descargas eléctricas, entonces no podemos exponernos, pues, ¿no es cierto? No te puedes poner de repente ahí y estar tú grabando todo lo que pasa ahí en ese momento, porque puede ser que esa descarga caiga en cualquier momento, pues esa descarga es fulminante, mi niño. Hola, mi nene. Son fulminantes, pues, niñitos. Entonces, no sería dable que nos podamos exponer a estos tipos físicos de peligro. ¿Me entiendes? Así como ocurre o ha ocurrido, por ejemplo, ¿no?, estos relámpagos, estos truenos, qué sé yo, pues, ¿no? También hay otros tipos de fenómenos, niñitos. ¿Me entiendes? Hay otros tipos de fenómenos que justamente se presentan, pues, niños, ¿ya? Y pues la gente estaba preocupada, pues, ¿no es cierto? Que de repente iba a haber por ahí un temblor, un tsunami, qué sé yo, un terremoto, qué sé yo. No, pues, niños, no tiene nada que ver, dice. A ver, apágame su micro, por favor. Apágame tu micro, que está un micro ahí encendido. Apágame todos sus micros. Apágame tu micro, por favor, Uriel. Micros apagados, por favor. Uriel, apágame tu micro, por favor. Ok, muy bien. Entonces, Luana, apágame su micro, por el amor de Dios. No sé qué idioma hablo yo. Gracias. Muy bien, Nilo. Entonces, este fenómeno pues se presentó. ¿Entiendes? Hay otros fenómenos también que se presentan en la naturaleza. ¿Eh? Por ejemplo, Nilo, mira, vamos a ver los tipos de fenómenos. Por ejemplo, mira, niñitos, acá en el año, por ejemplo, en el año 2017, si no me equivoco, mi niñito, que justamente aquí en el Perú, pues, pasó un fenómeno de que digamos, mucha preocupación, mis niños. ¿Por qué? Porque justamente, mira, a ver, no sé si estoy compartiendo ahí. A ver, muy bien. Mira, a este fenómeno se llamó, por ejemplo, la furia del niño costero, mis niñitos. Esto ocurrió en el año del 2017, niñitos.
¿Me entiendes? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó, niñitos? Por supuesto que aquí hubo unas lluvias torrenciales. ¿Me entiendes? Es un fenómeno que se presenta, pues, de la naturaleza. Muchas lluvias torrenciales. Y cuando hay estas lluvias torrenciales, pues, mis nenes, por supuesto que los ríos, ¿me entiendes? Los ríos, las secas, qué sé yo, pues se llenan de agua. Entonces, como estas aguas aumentan su caudal de un río, entonces, ¿qué pasa? Los ríos se van a desbordar, pues, niños. Al desbordarse, mis niñitos, en las aguas toman diferentes rumbos, pues, niños. No tiene nada que ver, ni tampoco se puede evitar, imagínate. No se puede ni siquiera ni poner ahí ¿qué te digo? Una compuerta, qué sé yo, porque el agua tiene una fuerza, pero tan abrupta que digamos, y se lleva con todo, pues, niños. ¿Me entiendes? Mira, ve. Entonces, imagínate que aquí, esta imagen, el río, pues, se ha desbordado. La furia de la naturaleza, mira, ha tomado diferentes rumbos y ha inundado casi mayor parte de una ciudad. Por ejemplo, Piura fue uno de los sitios más que trajo muchísimas desgracias, niñitos. Se inundó calles, plazas y todo, niños. Imagínate, cuántas casas quedaron sepultadas. Entonces, cuando hay un desborde, cuando hay esos justos, no tiene nada que ver la furia. Entonces, para eso, pues, niños, para eso justamente no, aquí lo que tiene que ver la parte, ¿no es cierto?, de los gobiernos, tanto gobiernos locales como también el gobierno central, ¿no es cierto? Estos ríos, ¿qué tienen que hacerse? Estos ríos hay que hacer un mantenimiento, pues, ¿entiendes? Cada cierto tiempo hay que ir limpiando porque el río todo el tiempo, pues, justamente hace su recorrido y entonces como el río todo el tiempo en su cauce, arrastra, pues, justamente mucho barro, mucho lodo. Entonces, de lo profundo que está, se va haciendo un poco más encima, pues, ¿entiendes? Y como está más encima, entonces el agua tiende un poco más rápido, pues, ¿qué te digo? A rebalsar, y cuando rebalsa, pues, hace estas cositas, ¿ves? Entonces es el causante, pues, hijos, del fenómeno este se llama el fenómeno del niño. Este fenómeno del niño se presenta a mis niños justamente no en los meses de diciembre, ya que se presenta, pero cada cierto tiempo, a veces no, a veces cada cierto 4 años o 5 o 6 años se presenta este fenómeno, no todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces este fenómeno ocurrió en el año 2017. Entonces parte de casi de todo Piura, Lambayeque, parte de acá también de Trujillo, La Libertad también, por ahí también se inundó muchos lugares, quedaron sepultados de puro lodo y de barro, ¿me entiendes? ¿Ves? ¿Por qué? Porque también causó los huaicos penillos, los huaicos venían de la parte sierra. Entonces, como estos huaicos, mira, niños, trae mucha piedra, todo lo que encuentra, pues, niños, y se va atorando, se va atascando, mira. Por ejemplo, mira acá, mira, ha quedado inundado esta casa. Mira la gente cómo sale con sus cosas ahí, ¿me entiendes? Siquiera para poder salvarse, ¿ves? Este es el fenómeno del niño presión costero. Aquí mira, vemos gran parte, mira, cómo las aguas, cómo se han podido esparramar, y también mira cuánta agricultura, cuántas plantas han quedado sepultadas, imagínate. Aquí estamos tratando de salvar a tantas personas que quedaron, imagínate, en las casas, pues hay que darles una ayuda, pues, niños, ¿ves? Aquí, por ejemplo, en aquel entonces estaba un presidente que ha salido, pues, ¿ves? Gran parte de acá de Piura, mira, la parte no de justamente de la plaza de armas, imagínate, quedó pues inundada de agua, ¿ves? Porque por ahí pasa un río, pues, niños, casi por la ciudad de Piura pasa un río muy caudaloso, pues. Entonces, cuando aumenta su caudal, esto empieza a rebalsar. Y al rebalsar, pues toma diferentes rumbos, ¿ves? Entonces, niños, esos son, mira, acá, por ejemplo, una toma panorámica. Mira cómo ha quedado inundado esas casonas. ¿Ves? ¿Ves, niños? Entonces, niños, este es un fenómeno justamente que se presenta de la naturaleza. ¿Me entiendes? Así como pasó, por ejemplo, estas lluvias torrenciales, estas inundaciones, también hay otros fenómenos que se presentaron, por ejemplo, en el año 2007, por ejemplo. Mira, en el año 2007 también ocurrió acá en el Perú, pues, aquí nomás en el departamento de Ica. Mira, su centro principal fue ¿dónde, niños? El centro por ejemplo, el principal fue Pisco. Ahí se ocurrió un terremoto en el año 2007. Y gran parte de este lugar, mis niños, mira, vamos a ver si te puedo compartir, a ver, no sé si te puedo compartir.
Ah, ok, sí parece. Entonces, ¿qué ocurrió en este terremoto? Justamente, pues también, imagínate, gran parte de mis niños, mira, quedaron justamente derrumbadas, pues niños, ¿ya? Mira, gran parte de acá de Ica, mira, quedó justamente de Pisco, por ahí, Chincha y todo eso, mira, cómo quedó. Este es un río, el río que ha aumentado su caudal, mira, ¿qué ha hecho? Todo se lo llevó a casas. Aquí, mira, niñitos, esta es pues, otra imagen, no del Perú, pero también mira cómo causó acá un terremoto de 5, de 6 grados, imagínate. ¿Ves? Mira cómo quedó todo destruido. ¿Mm? Mira, cuando hay un terremoto, mis niños, mira todas las estructuras, las paredes de las casas, mira cómo se hacen unas grietas. Y así como tú ves aquí en esta pared, mis nenes, igual también en la tierra, las pistas, gran parte, ¿no?, de acá del Perú, de Ica, todos se abrieron, imagínate, las pistas se abrieron, se dieron unas grietas profundas, tanto de la fuerza, la magnitud de la tierra, del movimiento, imagínate que a veces son minutos, son segundos, pero en minutos y segundos puede destruir una ciudad, niños, ¿me entiendes? Así como ocurrió, por ejemplo, hace 50 años también acá ocurrió, por ejemplo, un terremoto acá en Yungay, imagínate, acá en el departamento de Ancash, donde quedó sepultado una ciudad entera, mis niños, quedó sepultado todo, imagínate, todo es un aluvión, mis niños. Entonces, como ahí está cerca la cordillera, por ejemplo, los glaciares, los nevados, todo eso, imagínate, con la fuerza de la naturaleza, quedó sepultada una ciudad de Yungay, mis niños. Solamente quedó ahí, quedó como muestra una plantita, no, se me fue el nombre, y una parte de la iglesia, mira, una parte de la iglesia ¿no?, de la crucecita que está arriba, ¿no es cierto? Solamente quedó como una señal, y pues todo quedó sepultado. Entonces, bien, niños, hoy día vamos a ver sobre los fenómenos que se presentan en la naturaleza, o los desastres naturales. Estos desastres, mis niños, son inevitables, pues. Nosotros no lo podemos controlar, ni tampoco acá el hombre tiene que ver. El hombre lo puede ocasionar de repente, quizás, mi niño, por ejemplo, como un incendio, ¿ya? Hay incendios forestales también, ¿me entiendes? Hay incendios, a veces forestales, a veces que se dan o se propician por el mismo calor, ¿no es cierto?, de la misma naturaleza que se dan. Y estos incendios forestales, cuando se llegan a incendiar, es para poder controlar el fuego, es un poco difícil, mis niños, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque justamente no, como hay muchas plantas que ya están un poco secas, ¿no es cierto? Están secas, ¿no es cierto? Esas plantitas. Entonces, con el viento, imagínate, el aire más rápido hace que avance y es un poco difícil, niñitos. ¿Ves? Entonces, estos incendios forestales también causan muchísimas muertes de muchos animales, ¿me entiendes? Acá viven muchos animales, eso es su hábitat, pues, ¿me entiendes? Imagínate que se queme estos tipos, ¿no?, de bosques, ¿me entiendes? Pero también el hombre también a veces tiene un poco, a veces, cuando el hombre sí tiene que ver a veces en otros incendios, a veces que los propicia ellos mismos, ¿ya? De un terremoto, un tsunami, por ejemplo, una inundación, ¿me entiendes? Esos son provocados por la misma naturaleza, ¿me entiendes? Así como hay inundaciones de aguas, hay mucha agua, mucha lluvia, hay tiempos también que hay sequías, ¿me entiendes? Hay también sequía. ¿Qué es una sequía? Donde el agua, pues, no hay lluvia, pendientes, no hay agua, ¿me entiendes? Todos los ríos están, pero el mínimo de agua, mínimo de agua. Se van secando los ríos, las acequias se van secando. Y no hay mucho cultivo, pues, niños, ¿me entiendes? No hay mucho cultivo, no hay mucha siembra. Y eso es lo más perjudicial, porque imagínate, si no hay agua, imagínate cómo podemos sobrevivir también las plantas, los seres humanos, ¿me entiendes? Pero son fenómenos que se presentan, pero casi no se presentan, casi no, es un poco, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, en nuestro país, por ejemplo, nosotros somos privilegiados porque tenemos mucha agua, ¿entiendes? Todo el tiempo, gracias, ¿no es cierto?, a nuestras alturas, las partes altas, nuestra serranía, gracias a Dios tenemos todo el tiempo, tenemos agua. Por eso que a ti no te falta tu agua, niño, en tu casa, ¿ves? Entonces, debemos cuidar, pues, chicos, el agua. Entonces, mis niños, vamos a compartir el tema, pues, niños, de hoy día, justamente, que vamos a hablar de los desastres naturales, niñitos, ¿ya? Ahí vamos a ver, vamos por acá. Aquí estamos. A ver, chicos, confírmenme si están ustedes ahí compartiendo en su pantalla. Sí, Ok, profesor. muy bien, Sí, niños. profesor. Entonces, aquí estamos. Ok, muy bien. Desastres naturales, mis niños.
¿Qué son los desastres naturales? Por supuesto, los desastres te comenté que causan muchas desgracias, muchas pérdidas económicas también, tanto pérdidas económicas como también humanas, pero más serían humanas, niñitos, ¿me entiendes? Porque ya, pues si se lleva el agua, si se destruye una casita, es material, se puede recuperar, pero una vida ya no se puede recuperar, mis niños, ¿me entiendes? Entonces estos desastres ocurren y hacen referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas, que justamente son ocasionados por estos eventos, fenómenos que se dan por la misma naturaleza. ¿Qué tipo de fenómenos? Te dije hace un momento, por ejemplo, terremotos, ¿me entiendes? Inundaciones, tsunamis, deslizamientos de las tierras, desforestación de mis niños, ¿ah? Contaminación ambiental. Hoy en día que todo casi el planeta está contaminado porque hay mucha contaminación del mismo ojo específico. ¿Me entiendes? Uno de los acontecimientos, de los eventos, justamente se da un terremoto, niñitos. ¿Y por qué tú crees que se da este terremoto? ¿Por qué se propicia? Por supuesto, porque justamente dentro de las capas de las tierras profundas hay unas placas y estas placas están en constante movimiento, mis niños. Están moviendo. A eso se llaman las placas tectónicas de la corteza terrestre, que están en la superficie y como te comenté, pues justamente están en movimiento, y justamente cuando nuevamente ellos regresan a su lugar, ahí donde chocan o se van unos sobre otros, se montan, y ahí viene, pues chicos, justamente el movimiento. Pues. Hay movimientos que son muy lentos, que digamos, como por ejemplo, como un pequeño sismo, un pequeño remesón que hago, ¿cierto? Lo ideal es pues que se dé pues justamente movimientos para que estos pequeños, para que la Tierra vaya desfogando, pues, no se concentre la energía, ¿entiendes? Porque cuando no hay este desfogue de la Tierra, pues imagínate, ahí se propicia pues justo estos terremotos, niñitos, ¿ya? Entonces, los terremotos más poderosos pueden suceder, pueden destruir, como tú ves en esta imagen, como te mostré hace un momento, ¿no es cierto? Pueden destruir totalmente una ciudad, todas las edificaciones se destruyen y si no están, ¿qué te digo? No tienen una base muy sólida o no están muy bien construidas, uy, niños, son más rápidos justamente, son más rápidos que se puedan pues, justamente destruir, ¿me entiendes? Entonces, lo ideal o recomendable es que las construcciones justamente tengan una base muy sólida. Y hay zonas, hay lugares, niñitos, hay lugares que justamente las tierras, los suelos, no son, que digamos, tan sólidos, tan fuertes, tan duros, tan resistentes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, están conformados de una arena, por ejemplo, de piedras que no son muy consistentes, no tienen esa resistencia y rápido se desmoronan, rápido está ahí abajo la estructura, niñitos. ¿Ya? Entonces, dice las construcciones, como en ese momento, deben ser muy diseñadas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Cuando provoquen estos desastres secundarios, como por ejemplo, hay también erupción volcánica o tsunamis, ¿ya? Ahorita vamos a ver, niñitos. Entonces, ahí tenemos ya ahí tenemos un terremoto y tenemos la pequeña definición de qué cosa es un desastre natural. ¿Ya, mis niños? Muy atentos que te voy a preguntar. ¿Eh? A ver, acá. También ya te comenté de una inundación, pues, niño, ¿eh? Esta es una inundación, pues, donde las aguas justamente han salido de su lugar, de los ríos, ¿ves? Inundaron las casas, las personas están ahí, las aguas le dan casi por la cintura, imagínate. ¿Mm? Entonces la inundación, por supuesto que es una acumulación de aguas, niñitos, una acumulación de aguas de las lluvias que justamente que están en un lugar, pues, por ejemplo, como un huaico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que esto se produce cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Se produce, ¿por qué? Por una lluvia tan continua, una lluvia torrencial, ¿entiendes? Entonces, al haber estas lluvias torrenciales, entonces las aguas aumentan su caudal de los ríos y también de los, por ejemplo, ¿no? De las grandes cantidades de hielo, dice, también pues hay que se van ahí, ¿no es cierto? Cada tiempo esos hielos se van cayendo un poco más agua y van haciendo que las aguas aumenten su caudal, pues, ¿no es cierto? Por supuesto que también hay en las partes altas, por ejemplo, de los cerros, también, por ejemplo, ¿no? Hay como unas represas, ¿me entiendes? Y estos también se llenan de agua y por eso que se inundan, pues. Es un guay con ellos. Ve, aquí te muestro, en esta imagen, te cometí una sequía, ¿me entiendes? Cuando no hay agua, mira la tierra, los suelos, cómo se vuelven, se agrietan, ¿ves? Se resecan cuando no hay agua, los suelos se resecan. ¿Y las plantas, qué pasa con las plantas? Por supuesto que las plantas se van
a marchitar, se muere, imagínate, porque no hay agua, pues niño, no hay lluvia. Y tú como tú sabes, como tienes conocimiento, que las plantas mayormente, pues, por la lluvia que cae y las pocas lluvias que caen, eso hace que las tierras se vayan humedeciendo. Y al humedecerse, justamente las plantas se van a alimentar por la raíz, pues, chiquitos. Entonces las sequías son causadas por falta de las lluvias. Cuando la sequía es muy fuerte, originan pues problemas que te muestra acá, ¿no es cierto? A grietas, se ven grietas los suelos. Y los cultivos se van secando y se arruinan las cosechas enteras, ¿entiendes? Y también, por supuesto, que los pastos en las partes altas, esos pastos se van disecando, pues desaparecen. Imagínate, al no ver esto, por supuesto que el ganado se va a morir de sed y de hambre. ¿De qué se va a alimentar, mis niños? Entonces también no sería agradable que venga este fenómeno, pues sería muy, muy mal, niño. Acá. Este es un tsunami, pues, niño, ve. Mira el tsunami, cómo te está, ¿no es cierto?, del impacto de la fuerza. Solamente que aquí ocurrió, pues, un movimiento, acá solo que el movimiento, el epicentro fue de repente dentro del mar, pues, niños. Entonces, al haber este movimiento, hace que las aguas se agiten, se alocan, ¿me entiendes? Y entonces, al agitarse, entonces entre ellas chocan con mucha fuerza, porque tú sabes que en el mar, en las playas, siempre las olas están ahí, están que van y regresan y chocan, agitan, ¿no? Por la fuerza también de los vientos que hay, pues, acá en la playa, en el mar. Y si ocurre esto, este terremoto dentro, por ejemplo, de un movimiento de una alta intensidad, entonces las aguas se van a agitar mucho más rápido, ¿entiendes? Y van a salir fuera de su lugar, pues, niños, ¿entiendes? Entonces, los tsunamis son olas gigantes, como te dije en un momento, son olas gigantes del agua que justamente van a alcanzar y van a salir de la orilla y vienen a una gran altura, niños, ¿eh? A una altura muy elevadísima. Y al caer, pues justamente va a ser que sea más rápido. Y provienen de una palabra japonesa, tío, los tsunamis, que pueden ser causados, dice, por terremotos submarinos, por ejemplo, como el terremoto del Océano Pacífico que ocurrió en el 2004, que hubo derrumbamiento, imagínate, en una de las bahías de Alaska. El tsunami justamente es producido como te comenté, por un terremoto que pasa, por ejemplo, dentro, como ocurrió en el año 2004, mira, y batió récords justamente de todo esto, ¿me entiendes? Acá vemos pues de un sismo, de un pequeño sismo, pues se ha convertido pues en un terremoto. Mira, gran parte de las casas destruidas. Ya cuando hablamos de un sismo, ya estamos hablando que justamente de un movimiento muy brusco, ¿entiendes? Muy brusco, que justamente la corteza terrestre ha hecho que justamente, ya, que se mueva y quede así, pues, niños. Entonces los sismos son pocos intensos que los temblores, ¿no es cierto? Los más fuertes son los terremotos, pues, digamos. Entonces los terremotos sí pueden causar muchísimos daños materiales, con también vidas humanas. Y cuando el sismo se produce en el mar, se produce un tsunami, niño, ¿ya? Que son más destructivos, son más catastróficos, digamos, ¿no es cierto? Porque llega hasta la parte de la costa, niños. Entonces, este es conocido como un tsunami o un maremoto, pues, niñitos. ¿Ya, mis nenes? Muy bien, mira, aquí tenemos, por ejemplo, deslizamientos, ¿me entiendes? Por ejemplo, cada cierto tiempo, en la carretera central, por ejemplo, ¿no? La carretera principal, imagínate que esta es la principal vía que se une a la sierra, tiene el más acceso de todo lo que vienen todo ¿no es cierto?, la parte de los alimentos de parte de la sierra. Vienen las papas, los yucos, todo lo que tiene, imagínate, a diferentes partes del norte del Perú. El Lima, por ejemplo. Entonces, mira, cuando ocurre estos deslizamientos en la carretera central, por ejemplo, que a veces se ve, se escucha, a veces se escuchan, porque se desmoronan las partes altas de los cerros. ¿Debido a quién? Debido a veces a la humedad, a las lluvias, que van debilitan estas partes altas y las piedras, las rocas se deslizan como las tierras se deslizan y se vienen hacia abajo. Imagínate, si por ahí hay de pronto, de casualidad, puede estar un auto, un carro, qué sé yo, imagínate, no puede sepultar y puede haber un accidente, ¿entiendes? Entonces, queda prácticamente casi toda esta parte, pues, niños, queda sepultado de esta vía, no hay acceso, ¿me entiendes? No hay comunicación. Entonces, ¿qué hacemos?
tenemos que esperar a ver que pare, que se normalice, y nuevamente hacer un mantenimiento a esta pista, a esta carretera central. ¿Ves? Entonces, cada cierto tiempo a veces ocurre esto en la carretera central, que se desliza la tierra, la piedra, y ya no hay acceso, pues imagínate. Depende pues, de los trabajos, a veces 2, 3 días, a veces, imagínate la cantidad de lo que es, ¿no es cierto?, de lo que es las vías terrestres, cantidad de, ahí están ahí aglomerados porque no hay paso. Imagínate. Y los que traen la fruta, traen las verduras, las frutas, a veces se malogran, pequeñitos. Entonces, lo de los deslizamientos es el movimiento de las tierras, como te comenté, pues, ¿no? De las rocas y del agua que cae de una zona hacia la parte baja, una zona alta, la parte baja. Se producen, ¿por qué? Ya como te comenté, pues, ¿no? por las lluvias, se van humedeciendo. En otro país, por ejemplo, dice la forma más común es un huaico, pues. El huaico es más común que pueda hacer un deslizamiento acá en el Perú, ¿cierto? Se le dice el huaico o la yogya, ¿ya? Es una violenta avalancha, una gran cantidad de barro y piedras que destruye todo lo que está a su paso. Por supuesto, todo lo que encuentra a su paso lo destruye, niños. Todo así, ¿entiendes? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, mira, en esta imagen, niños, por ejemplo, mira, este es un volcán, niños. ¿Me entiendes? Eso también es un fenómeno del vulcanismo, que en cada momento estos volcanes están erupcionando, niños. Están desfogando, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Debajo por ejemplo, ¿no? de las capas de la Tierra, hay una gran concentración de energía, niños, mira, energía. Entonces, mira, toda esta piedra, el magma que está ¿no? dentro de la profundidad de las tierras, hace que esas piedras se vayan disgregando, se vayan, imagínate, se derriten, ¿entiendes? Con la cantidad, imagínate, de la temperatura que hay dentro, ¿entiendes? Y hace un desfogue, pues, ¿me entiendes? Todo acá que tú ves este humo, mira, niñitos, es un desfogue que sale dentro de la profundidad de la tierra, ¿me entiendes? Pero tú dirás, profesor, ¿por qué ocurre eso? Porque es una manifestación de la naturaleza, pues, de la tierra, del subsuelo, hay una cantidad de energía, y eso hace que justamente que genere que en algún momento, niñitos, en algún momento se haga un humo muy, muy tóxico, y en algún momento a veces sale como una lava, como una lavaza, ¿no es cierto? Es cuando tú echas, por ejemplo, echas el láser, por ejemplo, ¿no? El jabón ahí, ¿no? A tu lavadora, y está girando ahí, está gire y gire, se hace como una lava, ¿no es cierto? Como una lavaza. Entonces, así ocurre en estos volcanes, y empiezan a erupcionar, empiezan a botar esquirlas de pequeñas piedritas, rocas calientes, que están a temperaturas calientes. En un momento también a veces botan así, ¿no es cierto? Como una lava, como un espeso, como un humo que tú le ves, ¿entiendes? Producto, ¿producto de qué, niños? Producto ¿no? de la cantidad de energía que justamente está en el subsuelo. Entonces, un vulcanismo se produce cuando un volcán entra en actividad, ¿entiendes? Cuando se sobrecarga, pues. Porque todo el tiempo el volcán está erupcionando. Cuando el volcán erupciona, pues así está como una fogata, ahí está como una chimenea, ¿entiendes? Ahí está botando mucho todo el tiempo. Pero cuando se sobrecarga, ¿no es cierto? Cuando entra en actividad, entonces ahí es donde se produce, es lo que te estoy mostrando, ¿entiendes? Ahí dice, pues, en algunos casos, la lava ahí se emitida por el volcán puede llegar a centros poblados, mira, niños, se puede extender, ¿no es cierto? Y por supuesto que este causa muchos daños a la población, no solo a la población, sino también al medio ambiente, porque contamina, ¿me entiendes? A ver, si hablamos, por ejemplo, de un desastre, por ejemplo, mira, si hablamos, por ejemplo, ¿no? de la desforestación, que también es otro, pero esto ya lo causa a veces el hombre, ¿entiendes? Y si hablamos, también te comenté, por ejemplo, ¿no? de esto de los incendios forestales. Entonces, los incendios forestales, justamente, como te comenté, a veces se producen, a veces por la misma fuerza, ¿no es cierto?, de la naturaleza misma. Entonces, en un momento a veces, o a veces también el hombre, a veces el hombre también a veces lo propicia, ¿no? Esos incendios. Y a veces estos incendios son inevitables, son inevitables, ¿ya? A ver, vamos a ver si te puedo compartir, a ver, por ejemplo, un incendio forestal. A ver, vamos a ver si te puedo compartir, mi niño. Vamos a ver si puedo compartir para que tengamos una idea, ¿no? de cómo se propician, por ejemplo, un incendio forestal. Entonces, mira, esos son ¿no? los desastres naturales,
¿no es cierto?, que se presentan, ¿no?, en la naturaleza, pues, chicos. Ya, mis niñitos, vamos a ver. Creo que no salió. Ah, ok. Muy bien. Profe, no entendí Sí. la 4. Ya, ahorita te voy a explicar, mi niño. Te voy a explicar. No te preocupes, nene. Aquí, por ejemplo, mi niño, vamos a dejar de compartir y compartimos la ahora que te quiero acá mostrar. ¿Sí, mis niños? Ok. Por ejemplo, mira, mis niños, aquí tenemos. Me cayó. Uy, se me cayó. Mira, este es un incendio forestal, mis niños. ¿Entiendes? Mira cómo se ha formado. Mira cómo se quema. Mira, gran parte, mira, de las plantas. Mira, una gran cantidad de plantas justamente se van quemando, mira. ¿Por qué? Porque hay mucho arbusto, hay mucho pasto seco. Entonces, cuando hay mucho pasto seco es mucho más rápido que se puede extender y con el viento, con el aire, rápido. Imagínate. Y tú sabes que aquí cuántos animalitos acá viven. De animales, de aves, de mamíferos, imagínate. Acuáticos, tantos acá, pueden acá morir. ¿Entiendes? Mira acá, mira cómo se pueden. Y no se puede apagar, pues. Difícil de apagarlo. ¿Por qué? Porque el viento, el aire no te deja, pues. El aire más bien es como que está soplando ahí. ¿Ves? Mira, aquí están apagando, están tratando de apagar ahí con lámparas, qué sé yo. Pero bueno, si es un poquito, digamos, está recién se puede, pero ¿cierto? Aquí, por ejemplo, mira, los bomberos están haciendo ahí lo posible que puedan apagar. ¿Ves? Mira acá el pasto como está que se incendia. Aquí estamos tratando de buscar algunas especies que están ahí, algunos que están ahí heridas, ¿entiendes? Para poder siquiera salvarlos, niños. Y estos incendios también causan peligros, eliminan un humo tóxico, donde justamente este humo pues, justamente contamina el medio ambiente, peligros. ¿Ves? Ay, Dios. Por ahí me dijeron que no habían entendido la diapositiva. A ver, vamos a ver. Muy bien, vamos a La ver. 4 yo no entendí, profe. La 4. A ver, la 4. Ok. Tsunami, niñitos. Tsunami. Un tsunami. Ah, acá estamos, pues, tsunamis. Acuérdate que los tsunamis son olas gigantes. Acuérdate que los tsunamis se dice un tsunami porque justamente se va a propiciar. Ahí se inicia, por ejemplo, es un epicentro, por ejemplo, una fuerte magnitud de un terremoto, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces aquí las olas se van pues a poner muy alocadas, pues, niños. ¿Me entiendes? Acá las olas son muy gigantes. ¿Me entiendes? Y que las olas van a sobrepasar ya la orilla. ¿Me entiendes? Porque mira, como tú ves acá, mira la altura de este tsunami, de estas aguas, de estas playas, de este mar, cómo se ha elevado y al elevarse caen con fuerza y salen, pues niños, si salen, imagínate que si están ahí, tú sabes que a veces en las playas hay muchos sitios que están cerca ahí, ¿no es cierto? Entonces todo esto, pues imagínate, queda sepultado. Entonces, los tsunamis pueden ser causados por los terremotos submarinos, como un terremoto que ocurrió en el Océano Índico, en el año 2004, donde aquí justamente fue el más catastrófico que te puedo decir. Batió récord, imagínate. Mucha mortandad vio acá. Mortífero, imagínate, de la historia. Y aquí último tenemos un terremoto, ¿entiendes? Que son causados por la gran cantidad, la concentración de la energía, ¿entiendes? Que los terremotos son fuertes movimientos, ¿entiendes? Que causan muchos daños materiales como también vidas humanas pequeñitas. ¿Sí? Muy bien, a ver, espero que me hayas podido entender, que ahorita te voy a hacer preguntas. Oh, mi niño. ¿Sí, mi niño? Preguntitas, a ver, para ver si ya están atentos. Aquí ya nos faltan 3 minutitos, tan rápido se va la hora, por el amor de Dios. Rápido se va la hora. ¿Cuántas tenemos? 12. Aquí ya termina. Ah, ok. A ver, mi niño. A ver, Luzbeli, a ver, ¿qué has podido tú entender, mi niña, del tema de hoy día de los desastres naturales? ¿Qué son desastres naturales ahí por lo menos? A ver, dime, ¿qué son desastres naturales? A ver, Luzbeli, algo que has podido tú entender, mi niña, rapidito, antes que se me vaya mi Zoom. A ver, ¿qué son desastres naturales? ¿Qué causa un desastre natural? A ver, ¿quién me dice? Rápido, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué causa un desastre natural? Destrucción. Destrucción, ¿qué más? Causa la destrucción. Destrucción, ¿qué más? Pérdidas humanas, ¿entiendes?
Actividades Una humanas. vez debidas humanas. Muy bien, mi niño, muy bien, mi niño. Cambio, esto es destrucción. La Ah, destrucción muy bien. hace que Entonces, todo se derrumbe. por supuesto, También puede ¿cierto? ser que unas personas salgan heridas. Ah, Debidas y humanas. muy bien, mis niños, muy bien, muy bien. Entonces, creo que ustedes han estado muy atentos a la explicación, niñitos. Bueno, mis niños, ya pues los tengo que dejar, ¿no? Qué bueno que sea que todavía siga, pero ya no tenemos que dejar, chicos. Nos tenemos que despedir, mis niños. Y esto ha sido todo de mi parte el día de hoy, día miércoles. ¿Ya? Y nos vemos, chicos, la próxima clase, mis chicos. Estudien mucho. Tengan una excelente tarde, chicos. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. ¿Ya? Chao, chicos. Cuídense mucho. Cuídense.